Muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí conmigo platicando acerca de tu trayectoria y de tu trabajo, que es muy interesante y que vamos a exponer para nuestro público. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Cuéntanos, Manuel, acerca de Vaso Teatro, tu compañía, tu equipo y tu experiencia, tu trayectoria. Mira, Vaso Teatros es una compañía profesional de teatro que fundamos en la ciudad de Morelia, Michoacán, en el año 2010, que es el año en el que yo egreso de la licenciatura en teatro y decido formar mi propia agrupación. Había una necesidad muy grande, a diferencia de otras compañías que generalmente montan textos ya escritos. A mí siempre se me dio la necesidad de escribir mis propias historias y entonces decidí que una de las características que podía tener Vaso Teatro es la de tener nuestros propios textos. Textos inéditos, textos escritos para los elencos o textos escritos para los proyectos. En estos 14 años yo calculo que han sido alrededor de 2 obras por año aproximadamente. Son 2 montajes, a veces 3 los que hacemos al año. Y tienen la vida de los montajes va de 2 a 3 años aproximadamente. Dentro de mi equipo estable está Jorge Luis, que es nuestro productor, y yo, que soy el director y el dramaturgo. Generalmente los elencos son variables de acuerdo al proyecto y se establece es como yo digo que Vaso Teatro es como una especie de escuelita, porque un elenco dura en varios proyectos 4 años. Al quinto año se empiezan a ir, se van a otro lado, a otra ciudad, muchos se van al cine, muchos dejan de hacer teatro y otros avanzan a otras compañías, pero más o menos son 4 o 5 años que duran con nosotros y los elencos se renuevan. ¿Es un peligro hacer teatro, a diferencia de la comodidad de hacer cine? No sé si llamarlo peligroso, pero sí se pone uno en riesgo. Justamente me pasó hace 15 días, fuimos a un festival de teatro a Tecomán, a Colima, y se nos averió la camioneta a mitad del camino y se nos quemó el motor de la camioneta. Entonces estábamos en medio de la nada, con un motor quemado, con escenografía, con actores, con vestuario, y teníamos función al día siguiente a las 10 de la mañana. Entonces la prisa de querer resolver, de no saber, la incertidumbre de se está anocheciendo y si nos quedamos aquí y si no llegamos y vamos a quedar mal con el festival y vamos a eso es mucha tensión. Y justo en ese momento yo me pregunté, me cuestioné, dije, ¿vale la pena el riesgo? Me lo sigo preguntando. Y una de las respuestas que te cruza la cabeza es que sí. Que sí, pero me he dado cuenta que también son otros tiempos. En el año 2008 estaba en tercer año de la licenciatura y había una muestra nacional de teatro en Ciudad Juárez. Y yo quería ir porque me encantan las muestras nacionales de teatro, que ves las mejores obras del país durante 10 días y no tenía yo el dinero ni el recurso para ir. Y entonces agarré mi mochila, el poco dinero que traía en la bolsa y me salí desde Morelia y me fui de aventón, de ride, desde Morelia hasta Ciudad Juárez. Tardé 3 días en llegar. Ha sido el viaje de mi vida, conocí a gente increíble, así parado en la carretera en medio de la nada, pidiendo aventón y llegando de ciudad en ciudad en ciudad. Viajé con traileros, con camiones de frijol, con muchas cosas. Estuve solo mucho tiempo. Entonces, eso me cambió la vida y yo ahora que lo veo a la distancia digo, híjole, me puse en riesgo. O sea, literal llegué hasta Juárez, así, caminando y pidiendo aventón. Entonces, vale la pena el riesgo, sí, sí lo creo, pero también creo que son otros tiempos muy diferentes. O sea, hace 10 años este país era otro. Dicen que lo más bonito de un viaje no es el destino, sino el recorrido. Exactamente yo por ejemplo había momentos en los que nadie me daba aventón y caminaba 1 o 2 horas en carretera en medio de la nada sin nadie
y pues estar solo contigo en el desierto, en lugares como la zona del silencio, pues el viaje es hacia adentro también. Estamos haciendo creer a los chicos de hoy que no existe la muerte, el peligro, el dolor y que todo mundo es bueno. Más bien yo creo que no, los chicos no saben o no se preguntan sobre la muerte, sobre la gente, porque no salen, o sea, hay chicos que pueden no salir de la habitación todo el día y sin embargo están conectados con el mundo a través de una pantalla de un celular. Em, Hay cosas muy extrañas, por ejemplo, con mis alumnos, dicen que casi no hablan por teléfono, o sea, no hacen una llamada. Ellos mandan un WhatsApp, mandan un mensaje, se comunican por Instagram, pero si alguien les marca se les hace muy extraño porque alguien me llama, ¿por qué me marcan? Porque, o sea, una llamada normal es una cosa rarísima para ellos. Em, y sin embargo, desde el celular, desde la habitación ven todo el mundo, pero no salen, no conviven con el otro, no ven al otro a la cara. em, Creen que todo es fácil. Sí, lo creo que buscan la inmediatez de las cosas, la resolución de las cosas fáciles. Yo ahorita como maestro de artes en una universidad me doy cuenta que ya no puedo hacer procesos largos. Los procesos de montaje de una puesta en escena tiene que ser un proceso de 3 meses, no de un año como cuando yo estudiaba. Ellos quieren procesos rápidos y resultados rápidos. Homero Simpson es más relevante para los muchachos que Homero o Cervantes o Lope de Vega. Yo creo incluso que esta generación, no sé, yo tengo alumnos que son del 2000, ¿no? Alumnos que nacieron en el 2000 para acá, ya ni siquiera conocen a Homero Simpson, ¿no? Ya ni siquiera ven esta serie, ya no saben quiénes son esos personajes. Sus personajes favoritos o relevantes son cantantes japoneses, ¿no? No tienen incluso esa referencia que nosotros teníamos en los 90 de las caricaturas. Ellos ya no las tienen. Ya están en otro universo. Los que somos niños que nacimos en los 80s, que crecimos en los 90s, en nuestra generación ahorita ellos son papás, ¿no? Nosotros no nos hemos casado, no hemos tenido hijos, pero estábamos platicando, ¿no? Que cuál era como la diferencia entre nuestros papás y nuestros amigos que ahora son papás. A nosotros sí nos tocó una educación de te voltea a ver la mamá y te aplacas, ¿no? Nos tocó la nalgada, la chancleta, y hay una necesidad de los papás, que son papás en nuestra generación ahorita, de evitarles el mayor sufrimiento y el mayor esfuerzo y el mayor dolor posible a sus hijos. O sea, si los encapsulan en una burbuja totalmente, donde aparte que el niño se encapsula en su mundo del celular y de estar en una habitación, todavía el papá lo encapsula más. A mi hijo no le gritas, a mi hijo no le hablas, a mi hijo le voy a evitar el mayor sufrimiento posible. Y a veces suena feo, pero ay, me da la sensación de que los empezamos a convertir en, bueno, hay una teoría de la psicología que es el niño emperador, ¿no? El niño rey, pero también una especie de parásito que cree que las cosas no cuestan, que no hay esfuerzo, ¿para qué me esfuerzo si las cosas me las dan aquí, ¿no? Entonces, creo que como generación de papás, ese es uno de los grandes errores, ¿no? Le voy a evitar todo lo más que pueda que sufra mi hijo. Le voy a dar todo lo que me pide porque yo no lo tuve. Y creo que ese es el asunto, ¿no? Que venimos de una generación de... Tuvimos una crisis económica muy fuerte en los años 90, ¿no? El error del 94, un montón de cosas que yo incluso el otro día me preguntaba eso, ¿no? En el estado de Guanajuato, por ejemplo, por lo menos 5 o 6 de los que iban conmigo en la primaria ya los mataron. Porque el crimen organizado en el estado de Guanajuato es una cosa tremenda. Todo el crimen que estaba en Michoacán, en Guerrero, en Jalisco, se concentró ahorita en Guanajuato. Entonces es una cosa bárbara. Y a ellos, por lo menos 5 compañeros míos que se quedaron en el pueblo, que se quedaron a vivir,
ahí, que iban conmigo en la primaria, ya los mataron, ¿sí? Porque hubo relevos generacionales en el crimen organizado. Ellos entraron ahí y los mataron. Entonces, creo que yo me preguntaba que qué pasó en la educación en México en aquellos años, por qué nos tocó ser niños y adolescentes cuando entró Vicente Fox a la presidencia, y luego qué pasó cuando entró bueno, desde Cedillo, ¿no? Cedillo, Fox, ¿quién siguió de Fox? Calderón, Enrique Peña Nieto. O sea, estos niños y adolescentes fuimos olvidados por el gobierno. O sea, los que son de mi generación, que tenemos ahorita entre 35 y 40 años, no, o sea, ¿dónde estamos? En qué parte de su plan de gobierno estamos? Que muchos se metieron al crimen organizado y lo vieron como una opción de vida. Porque, o sea, somos una generación de adolescentes y niños olvidados por esos gobiernos. Que no sé por qué estaban preocupados ellos en aquel momento, que a nosotros nos dejaron allá a la intemperie y sobrevivimos, algunos que decidimos seguir estudiando, pero la mayor parte de ellos terminaron la secundaria o la preparatoria y ya no quisieron. Me pregunto qué pasó ahí en ese momentito como para que ellos estuvieran en esa situación. Y entonces pienso en los papás de esa generación y digo, claro, hay una necesidad de evitarles el mayor sufrimiento posible a sus hijos y los van a proteger a lo mejor de una manera equivocada, pero finalmente son daños colaterales de la política del país y de la educación del país Y de la cultura en general. y de la cultura. Sí. Porque una sociedad con cultura y educación puede llegar a tener conciencia y solidaridad si se deslinda de ciertas creencias. Puede ser que, eh, no sé, la religión sea un obstáculo para llegar a un punto intelectual dentro de la juventud. De pronto creo que sí, porque nos han enseñado religiosa y culturalmente que si sufres en este mundo tienes una recompensa del otro lado. Y eso también determina un montón de cosas en el individuo. Y yo veo mi generación, yo conocí el arte a través de la Casa de la Cultura de mi pueblo. Y yo decidí un día y dije, oh, ¿qué es eso? Había un programa, una extensión del Cervantino que se llamaba Cervantes en todas partes en los años 90. Entonces todos los municipios del estado de Guanajuato tenían una extensión del Cervantino. Entonces yo tenía 7 8 años y yo veía en la plaza de mi pueblo un flamenco que venía de España, venía un ballet de Rusia, venía una orquesta que venía de Inglaterra, venía teatro que venía de Alemania. Yo no sabía qué era eso. No sabía qué era eso, pero yo estaba ahí embobado. Y algo me cambió en mí, algo cambió en mi ser, que yo dije, yo un día quiero estar de ese lado y hacer eso, pero no sabía qué era. Y poco a poco fui descubriendo, me fui acercando y creo que a mí eso me salvó y a mí eso me cambió la vida. Seguramente si yo no hubiera conocido eso, me hubiera quedado en mi pueblo, me hubiera quedado trabajando y seguramente hubiera pasado algo feo como lo que pasó con la gente de mi generación. Pero sí creo que el arte te sensibiliza, te hace crítico, te hace consciente de tu entorno y la mejor manera de modificar el entorno es siendo crítico y consciente del entorno que tienes. Y el arte te puede dar esa posibilidad, sí lo creo. Absolutamente, porque es difícil poner la otra mejilla. Y, o quizá es un error hacer eso. Sí, sí, yo creo que em, sufrir es una de las banderas de la religión. Si te dan en una mejilla, pon la otra y tendrás tu recompensa, ¿no?
pero también podemos hacer batallas y luchas sin lastimar a nadie. Y desde el arte podemos hacer eso. O sea, podemos, hay por ahí una frase, ¿no? De la película de Noviembre, ¿no? Que dice el arte es el teatro es un arma cargada de mucho futuro. Entonces, tenemos armas poderosas como la sensibilidad, como el lenguaje, como la música, como la danza. Entonces las podemos utilizar en esta vida sin lastimar a nadie. Creo que esa es la ventaja o la posibilidad que nos da en una guerra como la que vivimos todos los días. Si nuestras armas son el arte, la sensibilidad, la palabra, el lenguaje, en todas sus manifestaciones, desde ahí no le hacemos daño a nadie. Nadie se muere si presentas una obra de teatro. Y así como un ballet ruso o un bailador flamenco español llegó a un pueblo de Guanajuato y le cambió la vida a una persona, tu trabajo también le está cambiando la vida a una persona que no sabemos quién es, que quizá en 20 años nos presente algo maravilloso o algo que simplemente es una ruta diferente a una posibilidad negativa en la vida de esa persona. Tu personaje, por ejemplo, tiene un camino que puede llegar a verse como inocente y después termina en tragedia. Pero él es el resultado de un ciclo, ¿no? Su padre tenía una relación con la madre que ahora es inaceptable. Y también este niño dentro de su realidad, que ahora es el pozo, le tiene cierto rencor, ¿no? Le tiene cierto desprecio al padre, pero al mismo tiempo admira cosas de él. ¿Cómo podemos reflejar en una sociedad que creció mirando estos abusos, ¿no? Familiares o violencia doméstica? ¿Cómo podemos deshacernos de esa cadena o de ese peso, ¿no? De esa bola que llevamos cargando para la nueva generación? Híjole, creo que es difícil. Por ejemplo, sí creo que se pueden romper ese ciclo, pero es un asunto de decisión. Voy a seguir repitiendo la violencia, la voy a seguir ejerciendo al que sigue, o aquí la corto, ¿no? Y en la obra hablamos mucho del asunto del perdón, ¿no? De perdonar y poder soltar esa piedra. Y a veces perdonar no implica regresar con esa persona, ¿no? O estar ahí. A veces perdonar es soltar. Te perdono, te suelto y me voy. Y creo que esa es una posibilidad. A veces es sano perdonar, soltar y agradecer. Y si sueltas desde el agradecimiento, creo que a veces es más fácil. Y despojar, ¿no? Despojar. Y dejar que el agua lave la sangre, ¿no? Sí, Las heridas. Incluso hay una parte, hay muchas cosas de la obra que ya son signos para mí y que el público no sabe, pero yo al final me lavo, yo al final me limpio, me dejo caer el agua y suelto me limpio de todo lo que abrí, porque sí se abren cosas, sí hay elementos rituales dentro de la obra que sí se abren, que sí llegan, que sí nos han pasado cositas extrañas, pero con el agua nos lavamos y nos limpiamos al final. Efectivamente, como un renacer. Exactamente. Casi, casi. Es muy interesante tu obra porque tienes diferentes estilos dentro de la obra en que nos bañas con diferentes personajes, ¿no? Relatos, anécdotas. Es un monólogo, pero hay de momento un personaje y tú te personificas, ¿no? Como una señora, como la madre, ¿no? Como el predicador evangélico, ¿no? Como la abuela, la curandera. Pero también tiene un elemento de interactividad sin utilizar ningún tipo de tecnología más que las luces y la música, que es donde haces partícipe a la audiencia y los pones a bailar, los pones a participar, incluso tienes un voluntario que viene a ser como de una especie de fantasma, un exorcismo dentro del escenario. ¿Cómo llegaste a utilizar estos elementos para romper el monólogo y hacerlo más, digamos, interactivo con el público?
Pienso mucho en los orígenes del teatro. Hay una materia que a veces me toca dar en la universidad, que es teatro y sus orígenes en la historia universal, y el origen del teatro es un origen totalmente ritual. Las primeras manifestaciones teatrales se hacían contando historias alrededor de la hoguera. Eh, el teatro tiene una naturaleza de celebración de la vida. La misa es la cosa más teatral que puede haber. ¿Sí? Lo que sabemos, el descendiente directo del actor es el chamán, aquel que es líder de la tribu, que es respetado, que se pone maquillajes y ropas que en su vida cotidiana no usa y las utiliza para conectar con un ente, con una fuerza superior, y a través de su cuerpo, de bailes, de cantos, hace una representación. Y es ahí donde surge el rito. Por medio del rito se evoca al mito, que es la historia. Y entonces pensaba en esto cuando estaba construyendo la obra, y decía, es una celebración, la misma misa lo dice, dicen, bienvenidos a esta celebración eucarística, ¿no? Que es una celebración de la vida, que busca componer algo que está mal en el mundo y que tiene una acción regeneradora. Entonces, a final de cuentas, el teatro es un convivio. Y eso me interesaba mucho desde el asunto de los cascarones, el asunto del baile y esta intervención del pastor. Era eso, estamos en un convivio. Entonces, la esencia más pura y significativa del teatro para mí es el convivio. Y la comunión, la común unión. Entonces, a partir de poder sistematizar o de poder armar un sistema de signos en el teatro, es que decido, vamos a romper la cuarta pared y vamos a convivir con ellos, porque venimos al teatro a convivir. Elocuente, sensible, enfocado, con una voz y con una pluma. Muchísimas gracias, Manuel Barragán. Al contrario, muchas gracias.